asambleísta Esther Cuesta. Gracias, presidente. Buenos días, colegas asambleístas, hermanos migrantes, a quien tengo el honor de representar en esta asamblea. Inicio mi intervención felicitando a los miembros de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado por el amplio, democrático y participativo debate del proyecto de ley orgánica del Sistema de Seguimiento, Cooperación e Implementación de las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos, que presentamos con mis compañeros asambleístas Ricardo Ulcuango, Pamela Aguirre y el ex legislador Lenin Mera hace más de un año. Los aportes de las instituciones públicas, académicos, expertos, defensores de derechos humanos y colegas asambleístas evidenciaron la necesidad de contar con una ley que garantice de manera efectiva el cumplimiento de obligaciones internacionales, así como la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿Pero por qué el Ecuador necesita esta ley?, se preguntarán algunos. Porque necesitamos cambiar el paradigma sobre el cumplimiento de los derechos humanos, salir de esa visión interestatista y enfocarnos en el cumplimiento de los derechos humanos desde una visión derecho humanista. Que no sean las víctimas las que tengan que exigir el cumplimiento de sus derechos y reparaciones por parte del Estado, con todo lo que ello implica en cuanto a costos económicos, tiempo y desgaste humano al enfrentar la burocracia estatal y sobre todo la revictimización de las personas, sino que es el Estado, a través de las instituciones, normativa, política pública, planes, programas y presupuesto, el que tiene la obligación de actuar de manera diligente para garantizar los derechos humanos de las personas y en particular de las víctimas. Esta ley permitirá que el sistema internacional de derechos humanos sea eficaz a nivel nacional y consecuentemente a nivel internacional. Ya el profesor Salvioli nos recordaba, y cito, ¿a quién puede servirle realmente un derecho internacional que no se aplique, que sea ineficaz o que devenga meramente enunciativo, sin obligar a los estados destinatarios de los deberes a tomar las medidas para su cumplimiento efectivo por medio del acatamiento de las resoluciones? Termino cita. Si bien es cierto, los tratados internacionales son vinculantes, el Estado ecuatoriano ha sido ineficiente en cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Porque esto, colegas asambleístas, no es un tema del gobierno de turno, es un tema de Estado, y eso lo tenemos que tener muy claro. Ecuador ha ratificado 11 tratados internacionales del Sistema de Naciones Unidas y 10 tratados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estos tratados prevén la existencia de comités u órganos que vigilen que los estados cumplan con estos instrumentos y establecen recomendaciones específicas a los estados parte. Muchas de estas recomendaciones son claras, expresas y exigibles, y el Ecuador no las ha cumplido. Señor presidente encargado, solicito que por secretaría se lea el artículo 93 de la Constitución de la República. Señor secretario, por favor, proceda con lo solicitado. Con su venia, señor presidente. Acción por incumplimiento. Artículo 93. La acción por incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá en la Corte Constitucional. Hasta ahí la lectura, señor presidente. Gracias, señor secretario. La Constitución, colegas asambleístas, claramente establece que los informes de organismos internacionales de derechos humanos se tienen que cumplir cuando contengan una obligación clara, expresa y exigible. Necesitamos en Ecuador una ley que viabilice este mandato constitucional desde la perspectiva de las víctimas y no desde la comodidad de la burocracia estatal, y menos aún desde los perpetradores. Imaginemos un Ecuador que haya cumplido con las recomendaciones vinculantes de los organismos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo,
Si hubiésemos cumplido la recomendación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 2019 de no rebajar el gasto social en las áreas de educación y salud de los niveles alcanzados en el 2018, habríamos garantizado la educación de miles de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, alejándolos de las mafias y de la droga. Habríamos contado con hospitales, medicamentos, insumos, trabajadores de la salud y apoyo a la salud mental para enfrentar la pandemia y la crisis en el sistema de salud. Los jóvenes hoy estarían en las aulas, en institutos técnicos, en universidades, trabajando con oportunidades y no cooptados por las mafias que hoy nos tienen aterrados en las calles y por la migración. Si hubiésemos cumplido con la recomendación del Comité de los Derechos del Niño del 2017, que requería aplicar un enfoque que tenga en cuenta los derechos del niño, a elaborar el presupuesto del Estado mediante un sistema de rastreo que abarque todos los gastos relativos a la infancia y la adolescencia e incluya análisis de impacto desglosados por género sobre la medida en que las inversiones en un sector determinado pueden contribuir al interés superior del niño, habríamos contado con presupuesto designado al desarrollo integral de nuestra niñez, a su educación integral, a la salud, a la protección social, al sistema de cuidado, y no tuviéramos el nivel de desnutrición crónica que tenemos hoy en Ecuador, que supera el 20% del total de niños menores de 2 años. Es decir, 1 de cada 5 niños en el Ecuador tiene desnutrición crónica. Habríamos podido mantener a los más de 150.000 niños y adolescentes que tuvieron que salir de las aulas a partir de la pandemia y nunca más regresaron. Habríamos permitido el acceso de niños a centros de desarrollo infantil. Hoy, solo 4 de cada 10 hogares con niños menores de 5 años puede hacerlo. Si hubiésemos cumplido con la recomendación del Comité de Derechos Humanos del 2016, en el cual nos requería que el Estado mejore las condiciones de detención y elimine el hacinamiento, asegurando la aplicación efectiva de las normas relativas a medidas alternativas de privación de libertad que prevenga y ponga fin a la violencia en los lugares de privación de libertad, habríamos evitado en los últimos 7 años más de 500 muertes violentas en centros de detención, gente bajo custodia del Estado. Habríamos enfrentado en mejores condiciones el hacinamiento en las cárceles y que las personas privadas de la libertad estén clasificadas en los pabellones por nivel de peligrosidad y delitos cometidos, y no como ahora de acuerdo a la banda delincuencial a la cual pertenecen. En la Comisión de Justicia quedó claro que necesitamos un capítulo específico que desarrolle los procedimientos y mecanismos que garanticen la reparación integral a las víctimas de violación de derechos humanos, y me comprometo a presentar este capítulo para el segundo debate. Los derechos humanos, colegas asambleístas, no se pueden quedar en tratados ni en papeles firmados por funcionarios públicos, sino que deben materializarse en la vida cotidiana de la gente. No deberíamos esperar acciones de incumplimiento presentadas ante la Corte Constitucional para que el Estado cumpla sus obligaciones. La madre de Paola Guzmán Albarracín tuvo que esperar 18 años para obtener justicia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque no tuvo justicia en este país. Que nunca más tengamos que peregrinar para que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos. Los derechos humanos no son filantropía, no son caridad, son cumplimiento obligatorio por parte del Estado. Y esta ley, colegas asambleístas, es una demanda histórica de las víctimas de derechos humanos, que han tenido que enfrentarse al poder abusivo del Estado y la ineficacia del sistema internacional de derechos humanos. Esta ley puede cambiar el futuro del Ecuador. Gracias.